Capítulo 15. El fin. El ejército de los 7 reinos marchó hacia el muro con un propósito. Un ejército formado por innumerables casas de todos los 7 reinos. Desde todo Westeros, este ejército siempre masivo marchó, todos unidos bajo el estandarte del Ciervo de Baratheon, y siendo conducidos a la batalla por el mismo rey Naruto. Muchos sintieron que debería quedarse atrás, dada su posición como realeza, y el rey con su hijo y heredero, el príncipe Minato Baratheon, que tenía solo unos meses de edad. Pero Naruto no quería oír hablar de eso. Él era el rey y el gobernante de los 7 reinos y su responsabilidad era la seguridad de los reinos de los hombres. ¿Cuál es el punto de ser rey y gobernar sobre los 7 reinos si no puedo cumplir físicamente con mis responsabilidades cuando más importan? Un rey debe estar listo para dar su vida por los reinos tal como todo caballero ha jurado hacer cuando llamado a servir. Esas habían sido sus palabras y fueron pronunciadas con un nivel de finalidad que hizo que toda la protesta se volviera discutible. Sin embargo, Naruto hizo que Henry, ahora legitimado desde hace algún tiempo, Baratheon fuera el siguiente en la línea para ser regente hasta que Minato alcanzara la mayoría de edad y estuviera listo para gobernar como rey. No es que tal decreto detuviera a Henry de unirse al rey en la batalla, ya que la sangre Baratheon de su padre compartido gritaba en las venas del hombre un poco más joven para luchar en la guerra por venir. A los caminantes blancos no les importaba si eras de la realeza, gente común, heredero de una casa noble o un bastardo con una moza de taberna por madre. Vinieron a matar a todos y todo en su línea de visión sin importar su edad, género, estado o rango en la vida. Al igual que Naruto, si Henry no podía luchar por los vivos, no era digno de la sangre en su cuerpo que era Baratheon, o ser el hermano del rey. Incluso Shireen había estado activa en la preparación de la guerra con los caminantes blancos usando la agudeza de su mente. La hija de Stannis Baratheon sintió que el conocimiento para luchar contra los caminantes blancos estaba almacenado en la ciudadela, donde se registraron todas las formas de conocimiento antiguo. Si los caminantes blancos habían sido repelidos una vez antes, el conocimiento de cómo fue sin duda registrado por los maestres de esa época. Afortunadamente, Sam Tarly ya estaba en la ciudadela para aprender a ser el próximo maestre de la Guardia de la Noche después de que el maestre Aemon muriera pacíficamente mientras dormía no hace mucho tiempo. Y efectivamente, la respuesta a sus preguntas sobre los caminantes blancos fue respondida con una palabra. Dragonglass. Según los libros que encontró Sam, el material de color obsidiana tenía el poder de matar a los caminantes blancos y a sus esclavos no muertos. Y por suerte, había una gran cantidad de esas cosas justo debajo de Dragonstone. Otra posible arma para usar contra los White Walkers vino en forma de Valerian Steel con algunas menciones del metal que se usaba en esos tiempos cuando se luchaba contra tal maldad. Pero dado que el metal era tan raro, más raro que incluso Dragonglass en ese momento, había sido extremadamente difícil convertirlo en armas. Solo más tarde, cuando se encontraron más bolsillos del metal y se usaron para hacer espadas, la guerra se volvió más a favor de los hombres que de los caminantes blancos. Agregue el hecho de que se decía que los dragones eran otro aliado crucial gracias a que la casa Targaryen en ese momento tenía bastantes de ellos bajo su mando. El fuego era uno, si no el arma principal que se usaba para eliminarlos, pero el fuego del dragón era otro nivel del elemento que se estaba extendiendo mucho más, y era más difícil de apagar que el fuego habitual. No solo eso, sino que un dragón tenía el poder de volar y podía atacar desde lo alto a una distancia segura, siempre que los caminantes blancos no tuvieran nada en su poder capaz de derribar a un dragón. Eso simplemente apestaría. Gracias por todo lo que has hecho, hermano. Realmente nunca podré pagarte por esto, dijo Henry mientras iban a caballo y se dirigían al norte del muro con el ejército. El martillo de guerra de su padre atado al caballo de Henry para que lo use. Eres mi hermano Henry. Mi familia. Como Shireen. No abandonaré a mi familia a las oscuras crueldades que este mundo puede producir, respondió Naruto mientras se acercaban al muro. Eres mejor hombre que la mayoría, dijo Henry mientras Naruto sonreía. Solo en ciertos aspectos. Te mereces algo de crédito con tus habilidades con una forja que ayuda en el refinamiento del vidriagón hasta el punto en que podemos mezclar sus propiedades en nuestras espadas que no son de acero de valeriana. Ahora, cuando cortemos a los no muertos, permanecerán muertos vivientes, al igual que todos los caminantes blancos cuando nos acerquemos a ellos, dijo Naruto con Henry asintiendo, ya que era cierto. Y pensar que nos tomó varios años de preparativos prepararnos para este momento, comentó Henry mientras Naruto sonreía levemente.
Afortunadamente para nosotros, los caminantes blancos se han tomado su tiempo para reunir toda su fuerza para marchar sobre el muro. Esto nos dio mucho tiempo para preparar toda nuestra fuerza para combatirlos adecuadamente y planificar las cosas para que su fuerza no cuente para nada. Dijo Naruto sabiendo que llevaría años reunir hombres, armas, suministros y entrenamiento para preparar a estos hombres para el frío creado por el norte. Solo espero que los muertos vivientes sean lo único que tienen los caminantes blancos en su ejército. ¿Crees que las viejas historias de la araña de hielo gigante son ciertas? Preguntó Henry con Naruto encogiéndose de hombros. Difícil de decir. Tal vez. Pero dudo que tengan alguno en su ejército ahora. ¿De dónde sacarían algo? La única debilidad que tienen los muertos vivientes es que no pueden reemplazar lo que pierden si no matan nada. Por eso el muro ha funcionado durante tanto tiempo hasta ahora. El ejército de los muertos no puede reponer su número sin matar a los que estamos entre los vivos, y eso tiene que hacerlo el Rey de la Noche o uno de los otros caminantes blancos con él. Dijo Naruto ya que el conocimiento de los caminantes blancos en el pasado había sido bastante fructífero en su propia comprensión de estos monstruos. Lo que significa que solo tenemos que asegurarnos de que muy pocos de nosotros muramos en esta batalla para que el Rey Nocturno no pueda reponer sus números, comentó Jon cuando estuvo lo suficientemente cerca de ellos. De acuerdo. Pero no será fácil. Incluso con nuestro ejército y las ventajas que hemos obtenido para luchar contra ellos, existe la posibilidad de que perdamos, dijo Naruto con tristeza sabiendo que ser una persona idealista aquí no era posible ya que eran enfrentándose a un enemigo que desafió incluso a la misma muerte. Pensamiento aterrador. No perderemos, hermano. Todos aquí saben lo que está en juego. Perder o rendirse a los caminantes blancos no es una opción, dijo Henry mientras Naruto sonreía ante la convicción del hombre un poco más joven. Lo sé. Es por eso que todos los hombres capaces están aquí para luchar. Incluso algunos de los ancianos entre nuestras tropas están dispuestos a luchar una vez más. Solo espero que puedan manejar la tensión que se les impone, dijo Naruto con esperanza. Nunca se perdonarían a sí mismos si no lo intentaran. Algunos de ellos tienen la edad suficiente para recordar batallas y tácticas utilizadas en guerras anteriores. Son buenos comandantes, dijo Jorah Mormont mientras Naruto asentía. La clave es mantener el muro en pie y repeler la invasión de los muertos vivientes. Si podemos hacer eso, ganaremos. Pero me temo que las bajas seguirán siendo altas, dijo Naruto sabiendo que el riesgo de morir en la batalla siempre fue alto. Cualquier lado de una guerra. Incluso si un lado tenía la ventaja estratégica. Al menos Naruto esperaba tener la ventaja estratégica. Si las historias sobre esas arañas de hielo son ciertas, mantener la línea podría ser mucho más difícil de manejar, dijo Robb Stark mientras se acercaban a Swatch of the Wall. ¿Estás seguro de que aquí es donde vendrán? Preguntó Naruto a Cerberic Dondarrion, quien asintió. Las llamas eran bastante claras, su gracia. El Señor de la Luz nos mostró este punto donde los caminantes blancos marcharían sobre el muro. Entre los tres castillos principales, Easwatch se considera el más débil. Si el enemigo sabe algo sobre tácticas, lo hará. Golpea el punto más débil de cualquier defensa con la cantidad justa de presión, dijo Cerberic Dondarrion con calma mientras miraba hacia el muro. Sé que lo haría, dijo Sandor Clegane, ya que sabía tan bien como cualquiera que cuando quieres romper una defensa, golpeas el punto débil, duro. Muy duro. He estado enviando suministros y hombres al muro en los últimos años, como lo ha hecho en cualquier otra parte de los 7 reinos. Lamentablemente, la mayoría de ellos nunca han empuñado una espada en su vida. Algunos lo han hecho, pero no para la mayoría de ellos. Sin mencionar que lidiar con algunos desertores, que preferirían huir antes que pelear por el reino tampoco nos ayuda, dijo Naruto sabiendo que algunos hombres habían desertado en lugar de arriesgar su vida para defender los reinos de los caminantes blancos. Naturalmente, todos fueron atrapados antes de que pudieran escapar con éxito, y todos fueron pasados por la espada. El miedo de un hombre puede ser abrumador a veces, Su Excelencia. Nos hace hacer cosas irracionales que sabemos que no deberíamos hacer, pero lo hacemos con la creencia de que prolongará nuestra vida, dijo Cerberic Dondarrion mientras Naruto asentía. Cierto. Solo desearía que la gente tuviera más sentido común en estos días, dijo Naruto con un suspiro y su respiración se mostró como resultado. El sentido común no es para todos, Su Excelencia. Si todos tuvieran sentido común, el mundo conocería una paz que duraría 1000 años, dijo Ser Barristan mientras Naruto asentía con la cabeza. Cierto.
Recuérdame encontrar una manera para que todos aprendan el sentido común si sobrevivimos a esto, dijo Naruto mientras Sir Barristan sonreía. Ciertamente lo intentaré, su gracia. Siempre que sobreviva a esto, dijo Sir Barristan mientras esperaba sobrevivir a esta guerra. El enorme ejército pronto se preparó para la defensa del muro y Aswatch de la invasión de los caminantes blancos. La Guardia de la Noche ya se había estado preparando para la invasión debido a los cuervos enviados al Lord Comandante Alliser Trone de vez en cuando para proporcionar información al hombre duro. Mientras se reforzaba Aswatch, Castle Black y Shadow Tower también estaban en alerta máxima en caso de que el enemigo decidiera dividir sus fuerzas para atacar una de las otras partes del muro. Ahora la enorme estructura de hielo tenía más hombres y suministros en siglos y ahora estaba lista para una pelea. Y el enemigo seguramente estaría listo para darles uno. De Wole Aswatch 2 semanas después, el enemigo estaba aquí. White Walkers y sus sirvientes Wig, ordenando a los no muertos que marcharan sobre el muro en lo que creían que era el punto más débil. Desafortunadamente para ellos, las visiones de Bran, su habilidad para pelear con animales y, finalmente, las visiones vistas por toros de Mir en el fuego ayudaron a determinar dónde atacarían. Bran había estado practicando su habilidad de Ward con la ayuda de algunos de los Free Folk que habían dicho habilidad por orden de Mance Rayder. La capacidad de ver el futuro para el niño fue un poco más difícil, ya que las visiones le llegaban principalmente en sueños al principio, pero con el tiempo y un poco de esfuerzo adicional, Brandon Stark pudo ver muchas cosas. El pasado, el presente y el futuro se abrieron para él con el niño usándolo para encontrarse con el cuervo real de 3 ojos más allá del muro. Dado que Bran estaba lisiado y nadie se atrevería a llevarlo al otro lado del muro por razones obvias en este punto, aprender del anciano de 3 ojos a través de momentos en el tiempo era la única forma de hacerlo. Toros de Mir y varios otros creían que los dioses habían tocado a Bran después de que lo empujaron desde la torre en Winterfell para compensar al niño por perder su capacidad para caminar nuevamente. En cualquier caso, Bran se estaba convirtiendo en sus ojos y oídos con los animales que usaba cuando estaba en su estado Warg. Los usuarios más experimentados de tal poder le advirtieron que usarlo era arriesgado, ya que la muerte del animal en cuestión mientras estaba usando este poder resultaría en su muerte también. Además, solo porque Bran se convirtió en el animal, no significa que lo que hizo en él soportaría su cuerpo humano. Si comió algo como el animal, su lobo terrible cazando y comiendo como ejemplo, no significaba que su cuerpo real se nutriría en el proceso. Naturalmente, a la madre de Bran no le gustó la idea de que su hijo tuviera este poder, y mucho menos usarlo, o que los Wildlings le enseñaran cómo usarlo. Robb le aseguró a su madre que Bran no estaría en el frente, sino que proporcionaría información sobre la ubicación del enemigo. Por supuesto, Robb le dijo a Bran que tuviera mucho cuidado al usar pájaros para volar sobre el muro para espiar al ejército del Rey de la Noche. La esposa de Robb, Talisa, habría ido con él. Ser sanadora significaba estar donde se ubicaría la sangre y los heridos durante la batalla. Pero Robb no quiso ni oír hablar de ello. Dada la gravedad de lo que iba a suceder, no arriesgaría la vida de su esposa ni se arriesgaría a que se convirtiera en uno de los muertos vivientes. Cuando terminó la lucha, le prometió a Talisa que enviaría un cuervo a buscar a los sanadores, pero ni un momento antes. ¿Están los frascos en su lugar?, preguntó Naruto con Robb asintiendo. Lo hicimos con extremo cuidado. Incluso si hace frío aquí arriba, arriesgarse a que incluso uno de esos frascos se encienda con lo que hay dentro puso nerviosos a muchos de los que los instalaron, dijo Robb mientras Naruto asentía. No los culpo. Pero para que este plan funcione, necesitábamos cierta medida de riesgo para hacerlo. Me alegro de que no haya pasado nada malo al colocar esos frascos y cajas en su lugar. Lo último que necesitamos es el plan se reveló demasiado pronto junto con las bajas que hubiéramos soportado si se encendieran, dijo Naruto mientras veía las cajas y los frascos a su alrededor en posiciones clave mientras vertía lentamente el contenido de algunos de los frascos en el suelo hasta que se colocó un solo frasco. Cerca del muro, pero no demasiado cerca, para su propósito. Tú y yo. Afortunadamente, los piromantes del gremio de alquimistas estaban ansiosos por usar lo que teníamos contra los caminantes blancos. Llevarlos con nosotros para preparar las cosas también fue algo inteligente. ¿Quién mejor para manejar esa parte de la carga? Mucho menos prepararlo en el campo de batalla antes de tiempo, comentó Jon Stark mientras le había dado un amplio espacio a esos contenidos y les decía a todos los demás que también lo hicieran.
Cuando Mance Raider y los otros Freefolk que estaban con ellos preguntaron al respecto, Jon explicó que era un incendio forestal y que era extremadamente sensible al más mínimo toque. Por lo tanto, las cajas también estaban respaldadas con heno y cuero grueso para evitar que los frascos se golpearan entre sí o el riesgo de quedar expuestos a la luz solar a través de los huecos dentro de las cajas, a pesar de que las cajas estaban cubiertas con mantas gruesas. Naturalmente, la gente libre les dio mucho espacio a las cajas. No les importaba que se usara fuego contra los caminantes blancos o los muertos vivientes. Pero el fuego salvaje era algo que no querían tocar, ya que era mucho peor ya que su potencia solo rivalizaba con el fuego del dragón. Solo espero que convierta esos coños blancos en cenizas, dijo Blackfish mientras esperaba que este plan no los mordiera en el trasero. Pronto lo descubriremos. Mira, dijo Naruto después de usar su catalejo para mirar los árboles frente a ellos y ver movimiento en su dirección. Por los dioses. Pensar que vería algo como esto en mi vida, dijo Blackfish con muchos asintiendo en completo acuerdo mientras el ejército de muertos vivientes marchaba con arañas de hielo gigantes entre ellos dirigiéndose hacia ellos. Podría ser peor, dijo Cerberic Dondarrion despreocupadamente. ¿Cómo podría ser jodidamente peor? Preguntó Sandor Clegane. Podríamos enfrentarnos a todos ellos en un campo abierto sin el muro, respondió Gendry mientras el sabueso sacudía la cabeza. Sí. Iba a decir que podríamos enfrentarnos a ellos sin dragones ni incendios forestales, pero eso es peor, dijo Cerberic Dondarrion. No llenes la cabeza de este llorón de mierda con malos pensamientos o ideas. No necesito que me lo pase a mí, comentó Sandor Clegane con Naruto riéndose. ¿Crees que esos hijos de puta saben lo que está a punto de suceder? Preguntó Tormund Giansbane mientras veía al ejército de muertos vivientes acercarse a su trampa. No. Ni una oportunidad en los 7 infiernos, dijo Mance Raider con confianza sabiendo que a pesar del terror que los caminantes blancos les infligieron con el ejército de muertos vivientes, no eran invencibles. Pero contra nosotros así. ¿Con el muro? ¿Con nuestros números? ¿Con el incendio forestal? ¿Con el tiempo necesario para prepararse? Todo lo que veo son objetivos muertos vivientes que esperan ser reducidos a cenizas. Angui. Ordenó Naruto con el maestro arquero acercándose al frente con el arco y la flecha en la mano. ¿Estás seguro de que puede dar en el blanco desde aquí? Preguntó Jorah mientras Angui apuntaba. Confía en mí, dijo Angui con una sonrisa en su rostro. Lo haré, si puedes golpear el frasco, dijo Jorah con la sonrisa de Angui cada vez mayor. Te vas a comer esas palabras Mormont, dijo Angui mientras apuntaba al único frasco lleno hasta el borde con el líquido verde que era un incendio forestal. Enciende su flecha, dijo Naruto con Cerberic Dondarrion usando el fuego de su espada para encender la punta del proyectil de Angui. Que el Señor de la Luz guíe tu flecha con precisión, dijo Cerberic Dondarrion. Dispara cuando estés listo, dijo Naruto mientras confiaba en que su arquero apuntaría cuando fuera el momento adecuado. Con la forma en que se extendió cuidadosamente el incendio forestal, debería causar una gran cantidad de daño al ejército de White Walker, comentó Ser Jorah mientras Naruto asentía. Cierto, pero Daenerys y sus 3 dragones con nosotros aquí lo compensarán si esto falla, dijo Naruto mientras el pequeño grupo de caminantes blancos, más el rey de la noche, estaban en sus caballos no muertos, marchando con su ejército hacia el muro. Mirando a Naruto con ojos sin alma. Arde en los 7 infiernos, no muerto que haces coños malvados. Exclamó Angui antes de disparar su flecha llameante al único frasco de líquido verde. Y fiel a su forma, el incendio forestal explotó violentamente. El fuego verde ardió con una intensidad solo superada por el fuego del dragón, mientras un rastro de la llama se movía con un propósito atronador, sacudiendo el suelo a su alrededor, derritiendo todo, y casi cualquier cosa a su paso. Atravesó las otras cajas y frascos de fuego salvaje y explosiones masivas sacudieron el área, incluso haciendo que el ejército en el muro tropezara levemente por la onda expansiva que produjo. Algunos tuvieron que ser atrapados o retenidos para evitar que se cayeran del muro debido a su proximidad al borde. Pero el resultado final valió la pena. Los caminantes blancos no conocían a su enemigo tan bien como pensaban. No sabían que su enemigo había estado en paz consigo mismo durante varios años y había pasado ese tiempo preparándose para su llegada. No sabían nada sobre los incendios forestales, su potencia o el hecho de que era el segundo fuego más peligroso que los humanos habían descubierto. No sabían que toda el área por la que marchaba su ejército estaba atada con él o tenían carros o frascos llenos hasta el borde con el fuego líquido que estaba en el lugar para ser usado de esa manera.
Incluso si congelaron las cosas, el fuego que se dirigía hacia ellos con una furia que se extendía al instante, se encargó de tal problema para los defensores del muro. Por supuesto, aunque la trampa era perfecta en su mayor parte, no mató al Rey Nocturno ni a los otros caminantes blancos como esperaba Naruto. El Rey Nocturno se concentró con los otros caminantes blancos en negar que el incendio forestal los matara, pero el daño general causado por las llamas ya estaba hecho. La gran mayoría de los muertos vivientes habían sido reducidos a cenizas junto con las arañas de hielo, los gigantes muertos vivientes y otras criaturas transformadas por los caminantes blancos en los últimos 1000 años. Cuando el Rey de la Noche finalmente apagó el incendio forestal, miró a los ojos de Naruto Baratheon con una sensación de ira que su especie no había sentido durante muchos años. El Rey Nocturno no sabía cómo sabía que Naruto era el responsable de todo esto, pero en el fondo de la mente del Rey Nocturno, lo sabía. Fueron esos ojos. Uno rojo. El otro morado. Ambos mirando fijamente a los azules sin alma, llenos de odio por todo lo relacionado con el reino de los hombres. Pero aún así, ¿cómo? ¿Cómo podría un hombre mortal poseer un medio para combatirlo? ¿Su ejército de muertos vivientes? ¿Cómo podría este mortal reunir un ejército y prepararlo para lo que había llevado 1000 años reunir? Antes de que el Rey de la Noche pudiera contemplar este dilema, se escuchó el rugido de los dragones y 3 criaturas muy grandes comenzaron a volar hacia él. Con Naruto no importa cuántas veces haga esto, nunca tendré suficiente. Exclamó Naruto mientras volaba en Viserion. Gon estaba en Raegal y Daenerys estaba en Drogon. Yo tampoco. Casi me siento mal por todos los demás que no pueden hacer esto, dijo Gon con una sonrisa en su rostro mientras el viento lo azotaba. Los dragones son exigentes con quien los monta. Ambos tienen la sangre de mi familia en las venas. Es natural que puedas montarlos, dijo Daenerys mientras veía a Naruto mirarla con una sonrisa en su rostro. Soy afortunado de que no sea suficiente para evitar que nos casemos, dijo Naruto con Daenerys sonriendo. Cuidado, esposo. Mis hijos podrían ofenderse por eso. Además, mi sobrino te está mirando como un hombre que no quiere escuchar tus intentos de coqueteo, comentó Daenerys mientras le decían que Gon era en realidad su sobrino y su esposo. El nombre real que le dio su madre fue Aegon. Fue un shock para ella a nivel personal. No todos los días le decían la verdad sobre algo tan monumental. Sobre lo que Ned Stark había hecho para ayudar a proteger al único hijo de su hermana, incluso si eso significaba caer en desgracia sobre sí mismo, cuando proclamó a Aegon como su bastardo con el nombre de Jon Snow. Pero considerando la gran cantidad de enemigos que habría tenido Aegon, era comprensible. El propio odio de Robert Baratheon por su casa habría resultado en que matara a Aegon con su martillo de guerra sin pensarlo 2 veces. Lo mismo podría decirse de Tywin Lannister, quien había traicionado a la casa Targaryen después de que Rhaegar muriera en el Tridente. Los Tyrell, aunque leales a la casa Targaryen, también verían a Aegon como una oportunidad para casarse con el linaje real y posiblemente usarlo como su títere. La única sin motivo para manipular a su sobrino era la casa Martell, pero Daenerys no estaba segura de si Dorne estaría dispuesta a ir a la guerra con los otros reinos por un niño. No. Al final, Ned Stark fue la mejor opción para ocultar a Aegon a plena vista, y considerado el bastardo del hombre. Mientras Daenerys estaba molesta porque la casa Stark se unió al usurpador en su rebelión, Ser Barristan explicó que la casa de Ned Stark había sido agraviada por su padre 2 veces, oficialmente 3 veces dado que la historia oficial era que el príncipe Rhaegar se había llevado a Lyanna Stark y la había violado en un lugar secreto desde el cual había escondido a la mujer. Así que dejó que el antiguo odio por las transgresiones pasadas muriera debido a que su propia casa tenía un papel importante que jugar en causarlas. Naruto había insistido en que el odio muriera, diciendo que si la nueva generación no tenía ningún odio pasado por sus padres, el ciclo podría romperse y comenzaría una nueva era de paz. Una que sería una paz duradera después de que todos estuvieran muertos y dejaran el mundo en un lugar mucho mejor que lo que hicieron sus propios padres. Tenemos que ir por el Rey de la Noche y los que están con él. Uno cae, los otros también caerán. Exclamó Jon con el secreto Targaryen, sacando a Daenerys de sus cavilaciones. De acuerdo. Daenerys, ataca a cualquier huirte estrangulador o araña de hielo con Drogon, Rhaegal y Viserion. Jon y yo iremos tras el gran pez, dijo Naruto con Jon sacando Longclaw de su vaina. También haré una señal para que venga el resto del ejército, dijo Daenerys mientras Naruto asentía sabiendo que prácticamente habían aniquilado al ejército de los caminantes blancos. Todo lo que quedaba era matar a los cabrones y a los Uys que quedaban bajo su mando.
Lo que Naruto pretendía hacer lo más rápido posible. Ni siquiera dejó que Viserion aterrizara completamente en el suelo y saltó del dragón al suelo. Hon hizo lo mismo aunque a una distancia más baja y segura del suelo y cargó contra el enemigo. Desde la base del muro de Easwatch, los hombres cargaron, corriendo hacia los caminantes blancos restantes, su ejército de muertos vivientes, y para finalmente matar el mal que había perseguido a sus antepasados durante generaciones. Los propios caminantes blancos estaban enojados más allá de toda medida. Ni siquiera podían usar su lanza de hielo que tenían con ellos para matar a los dragones que volaban por el aire creando una pared de fuego detrás de ellos. Estaban atrapados con el poco ejército que les quedaba que no fue quemado por incendios forestales o fuego de dragón. Lo que es peor, un ejército de la oposición se dirigía hacia ellos y el líder ya estaba sobre ellos con una espada hecha de acero de valeriana. Un acero que conocían por experiencias pasadas podía matarlos al igual que el vidriagón. Enviaron a su ejército restante cargando contra Naruto y su ejército. Verían a este hombre asesinado y harían que su cadáver se levantara para cumplir su propósito de desmoralizar a la oposición. Desafortunadamente, habían subestimado a Naruto, Hon y todo el ejército de hombres vivos que ahora cargaban contra ellos con armas capaces de derrotarlos. El propio rey de los 7 reinos ya había matado a bastantes Wigus y se agachó debajo de un golpe de espada del propio rey nocturno. Pronto, los dos se vieron envueltos en una batalla de supremacía mientras todos peleaban a su alrededor. El rey nocturno gruñó con furia a su enemigo mientras intentaba matar al rey Baratheon de los 7 reinos. ¿Cómo? ¿Cómo pudo pasar esto? Había previsto acontecimientos del futuro. Este hombre no era parte de eso. Vio la caída de los dragones y el ascenso del ciervo con el respaldo del león. Vio la muerte de los lobos más fuertes a través de la corrupción de los hombres. El mismo mal hecho por los hombres, que se sabía que lo producían, los debilitaría hasta el punto en que serían demasiado débiles para oponerse a su poder. Sus poderes de previsión habían demostrado que tales eventos sucedían. Entonces, ¿por qué no sucedió como le habían mostrado sus visiones? El proceso de pensamiento del rey nocturno sobre el tema se interrumpió cuando Naruto rompió el punto muerto y le cortó el brazo. El caminante blanco aulló y rugió de dolor antes de gruñir a Naruto y tratar de convertirlo en hielo al intentar agarrar la cara del rey. Todo fracasó miserablemente, por supuesto, ya que Naruto cortó el otro brazo, seguido por la cabeza del rey nocturno. En el momento en que la espada desconectó la cabeza del rey nocturno de su cuerpo y los otros Wigus a su alrededor se desmoronaron como hielo roto. Los 3 caminantes blancos restantes intentaron retirarse, pero uno fue derribado por la garra larga de confianza de Hon. El segundo fue asesinado por la fiel espada Ice empuñada por Robb Stark. Ygritte le disparó al tercero y último con una flecha de vidriagón que golpeó a la criatura directamente a través de su cráneo. Cuando todo terminó, las tropas vitorearon al ver a su antiguo enemigo siendo asesinado ante sus propios ojos. Había sido un momento terrible para ellos y para todos los 7 reinos de la Segunda Oscuridad, y este estaba en riesgo de nunca terminar. Un frío invierno tan cruel y terrible que era mejor simplemente matarte a ti mismo y a tu propia descendencia para evitar que sufrieran en tal infierno. Pero ahora ese tiempo no pasaría. Al menos no en su vida. Regresemos al muro. Ahora tenemos mucho que celebrar, ordenó Naruto mientras todos asentían y coreaban su nombre mientras regresaban con la cabeza en alto. Easwatch algún tiempo después, todo el ejército estaba de celebración. Vino, comida y cualquier canción que se toque con los que cantan tratando de cantar las palabras que la acompañan. Aunque esa última parte fue difícil dado lo borracho que estaba la gente en este momento y se reía de haber vencido al enemigo jurado de los hombres. Y todo fue gracias a la grandeza de su rey. Un verdadero rey de los hombres. Naruto de la casa Baratheon. Por supuesto, no todos estaban realmente felices. Había uno que no estaba en toda la celebración como su primo Lancel. Jaime Lannister había estado haciendo girar el vino en su propia copa durante algún tiempo mientras pensaba profundamente. Lancel se estaba divirtiendo con los otros miembros de la Guardia de la Noche, las otras casas y el ejército que la casa Lannister había enviado junto con todos los demás. Tywin Lannister habría venido él mismo, pero sintió que era necesario criar a su futuro heredero y nieto Tyros Lannister, y Kevan hizo lo mismo con su propio nieto Atticus Lannister. Aún así, House Lannister envió un ejército de descenso para ayudar a repeler a los White Walkers, por lo que fue suficiente. Pero para Jaime, no fue suficiente. Quería alguna medida de redención, absolución, algo.
Con eso en mente, un tal Jaime Lannister se acercó al rey de los 7 reinos que actualmente estaba sentado en la mesa principal dentro del salón principal de Aswatch para una conversación larga y dura, pero con suerte discreta. Es más fácil decirlo que hacerlo dado que la guardia real que rodeaba a Naruto no estaba borracho ni alegre, ya que estaban encargados de protegerlo en todo momento. Incluso durante este momento de celebración con todos a su alrededor. Aunque Naruto no era como su padre cuando se trataba de estas cosas, beber hasta la saciedad y follar con la mujer más cercana que encontrara haría que una noche de pasión valiera la pena la resaca. No. Naruto tenía más control sobre sí mismo y se notaba con él tomando su vino en dosis saludables, pero no hasta el punto de estar tan borracho que ni siquiera podía hablar con claridad. Tío, comentó Naruto con calma al notar que 2 de su guardia real tenían las manos en la empuñadura de sus espadas. Claramente, no confiaban en el Kingslayer dado lo que hizo para ganar ese título en particular y ahora estaba casi al alcance del rey actual. Incluso si el rey era el sobrino del hombre. Sobrino. ¿Puedo unirme a ti? Preguntó Jamie mientras la guardia real alrededor de Naruto tenía las manos en la empuñadura de sus espadas con ojos deslumbrantes. Por supuesto. Aunque por razones de seguridad, es posible que desees quitarte la espada. Si bien no creo que me matarías independientemente de si fuera tu rey o sobrino, mis guardias piensan lo contrario, dijo Naruto con Jamie asintiendo en comprensión y sacó fácilmente su espada y se la entregó al guardia real más cercano antes de sentarse en una silla frente a él. Nunca te agradecí por mostrarme misericordia hace tantos años en Desembarco del Rey. En ese momento, era un hombre muy orgulloso. Todavía lo soy, pero mi tiempo en el muro ha sido una experiencia humillante, dijo Jamie mientras Naruto asintió con la cabeza. El muro le hace eso a la gente. Toma a los hombres más arrogantes y los rompe. Puede que no suceda de inmediato, pero tarde o temprano, sucede, dijo Naruto con calma mientras Jamie solo suspiraba. Después de que regresé a casa en Casterly Rock, mi padre inmediatamente buscó a una mujer adecuada que él sabía que era perfecta para mí. Imagínese mi propia vergüenza interna cuando mi padre tuvo que encontrar una mujer para que me casara y darle un nieto adecuado para ser su heredero. Prácticamente prohibió el té lunar en las tierras occidentales para asegurarse de que mi esposa no lo bebiera en secreto sin que ellos lo supieran, dijo Jamie mientras Naruto se reía. Escuché el rumor sobre eso. También escuché que la población en Westernlands casi se ha duplicado como resultado, dijo Naruto con Jamie sonriendo antes de volver a hablar en serio. En cualquier caso, pasé el tiempo que tenía con mi esposa y mi hijo antes de que los hombres de la Guardia de la Noche vinieran a buscarme. Todavía tengo visitas, por supuesto, pero no son lo suficientemente frecuentes en mi mente. Los fuertes resfriados aquí me recuerdanme de ese diario, de lo que perdí y lo que ahora se me niega debido a mi propia estupidez mezclada con arrogancia, dijo Jamie mientras Naruto solo lo escuchaba con una expresión seria pero tranquila. El viejo dicho, no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos me viene a la mente, tío. Todavía puedes visitar a tu familia en Casterly Rock, pero el hecho de que esas visitas sean limitadas ayuda a mantener las cosas en perspectiva. Dijo Naruto mientras veía a alguien detrás de Jamie, pero no hizo nada para mostrar que esa persona estaba detrás del Lannister. Lo seguía puesto las cosas en perspectiva. Poco después de que Cersei fuera decapitada y pudiera regresar a casa, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Todos los años en los que crecí aprendiendo de mi padre, aprendiendo y siendo el mejor en todo para algún día convertirme en su heredero con Cersei alrededor, sentí como si una sombra pesada cayera sobre mi alma, dijo Jamie mientras veía a Naruto levantar una ceja hacia él. ¿Podrías explicarme más?, preguntó Naruto mientras veía a Jamie encogerse de hombros. Es difícil de explicar. Las expectativas de mi padre sobre mí ya eran altas a niveles inimaginables, dado que yo era su hijo. Cuando Cersei estaba cerca de mí, el peso se hizo más pesado y sentí como si alguien más estuviera controlando mis acciones. Mis impulsos de hacer cosas se habían vuelto turbios. Como si hubiera otra parte de mí que haría cosas, pero sabía que estaban mal y, sin embargo, no hice nada para detenerlas cuando sé que debería haberlas hecho. Las cosas de manera diferente. Después de que Cersei murió, la extraña influencia ya no estaba allí, dijo Jamie con Naruto reclinándose en su silla para pensar por un momento. Por el sonido de las cosas, Cersei tuvo una influencia desconocida en ti debido al hecho de que ustedes dos son gemelos. Ha habido casos en muchas culturas y lugares en todo el mundo donde un gemelo era ligeramente más dominante que el otro.
Desde cómo suena, Cersei te hizo eso en algún nivel, y considerando cuánto amabas a tu hermana, ¿por qué resistirse? Dijo Naruto con Jamie haciendo una mueca. Ella era la intrigante entre nosotros dos. Su crueldad con los demás era considerable a una edad temprana y odiaba a cualquiera que se creyera mejor que ella en cualquier forma posible. Si Cersei se hubiera convertido en un niño, creo que se habría convertido en la verdadera de mi padre. Heredero, dijo Jamie mientras Naruto asentía ya que su tío tenía razón. Ahora viene la parte de por qué estás aquí, dijo Naruto con Jamie suspirando. Solicito tu perdón, sobrino, dijo Jamie mientras Naruto levantaba una ceja. ¿Para qué? Preguntó Naruto sabiendo que el hombre realmente no le había hecho nada. Por todo. Por las cosas horribles que he hecho. Desde joder a Cersei hasta matar a los hombres de Ned Stark cuando estaba en Desembarco del Rey. Por participar en el engendramiento de Joffrey y no hacer más en secreto para mantener a raya sus tendencias sádicas. Por todo. Exclamó Jamie mientras Naruto lo miraba con calma. ¿Por todo? ¿Incluyendo la muerte de mi padre? Preguntó Daenerys habiendo escuchado toda la conversación hasta este punto. No. Nunca me disculparé por eso. Incluso si el título de Kingslayer se queda conmigo hasta el día de mi muerte, dijo Jamie mientras se giraba ligeramente para ver a la mujer mirándolo con sus ojos entrecerrados enojados con ser Barristan de pie junto a ella. El listo en un extremo con el comandante inmaculado gusano gris en el otro. ¿Por qué? Preguntó Daenerys con su voz firme y aguda. Porque planeó quemar a todos en Desembarco del Rey. Quería que todos en la ciudad ardieran usando fuego salvaje. Lo maté porque sabía que si no acababa con su vida, las vidas de todos en la ciudad morirían horriblemente. Hombres, mujeres, niños. Los viejos, los jóvenes. Ricos. Pobres. Se habrían quemado. Él se habría reído. Así que sí, rompí mi juramento de servir a tu padre. Sí, lo apuñalé por la espalda, pero solo porque tuve que matar al otro guardia real a mi alrededor que no hizo nada para detenerlo. Me vio matando a los otros guardias en la sala del trono y trató de correr. No estaba dispuesta a ponerme frente a él de repente y terminar con su vida de una manera honorable cuando las vidas de toda una ciudad estaban en juego, dijo Jamie mientras los ojos de Daenerys se suavizaban. Me temo que es verdad, su excelencia. Hablé con Varys al respecto y confirmó lo que su padre había planeado para la ciudad cuando Tywin Lannister la saqueó, dijo Ser Barristan mientras Daenerys miraba directamente al asesino de su padre. Todos asumen que hice lo que hice por orden de mi padre. Pero nunca vi a mi padre hasta después del saqueo de Desembarco del Rey y Robert Baratheon tomó el trono de hierro. Todos asumieron que lo hice por la gloria de la casa Lannister. Pero no lo hice. No lo hice por la casa Lannister. No lo hice por mi padre. No lo hice por mí mismo. Maté al Rey Loco, para salvar las vidas de toda una ciudad que se dice que tiene más de 1 millón de personas. ¿Y cuál fue mi recompensa por ello? Me llamaron Kingslayer. En mi cara. A mis espaldas. Sobre esto se desbordó sobre este tema. No le dijiste esto a nadie. ¿Por qué? Preguntó Daenerys con Jamie suspirando. ¿Quién me hubiera creído? ¿Ned Stark? Habría dicho que el honor exige que cumpla mi juramento o al menos lo mate de frente. ¿Robert Baratheon? Ja. Se habría reído diciendo que era mejor avergonzarse. Yo para fastidiar a mi padre. En cuanto a mi padre, a él no le importaría a menos que de alguna manera me despidiera de la Guardia Real para poder convertirme en su heredero. A nadie le habría importado. No me habría creído. Me habrían llamado mentiroso así como Kingslayer. ¿Por qué agregar un título más poco halagador a mi nombre? Dijo Jamie con Naruto asintiendo ya que vio el punto dado en cómo el mundo había percibido las nociones de las personas cuando se les daban títulos poco halagadores. La muerte del Rey Loco, te perdono verbalmente de parte del tío. Te daré eso considerando las vidas que ayudaste a salvar ese día, dijo Naruto mientras Daenerys lo fruncía el ceño por eso. Esposo, dijo Daenerys, pero cualquier otra cosa que quisiera decir fue silenciada por una mano y un dedo ligeramente levantados. Sin embargo, no te absolveré de tus muchos otros crímenes. Una buena acción, incluso una como la tuya, no te absuelve de las vidas que sufrieron y se perdieron a causa de tus acciones que ocurrieron mucho después. La buena obra a través de tu arrogancia, estupidez y la horrible lujuria incestuosa por tu propia hermana gemela, todos los 7 reinos han sufrido. Los esposos y el padre asesinados. Madres, hermanas e hijas fueron violadas y asesinadas. Los niños quedaron huérfanos y algunos incluso sufrieron peor como resultado. ¿Y para qué?
Para mantener el hecho repugnante de que te estabas follando a tu propia hermana gemela a espaldas de mi padre. ¿Detrás de los tuyos? Proteger a sus 3 hijos siendo 2 de cada 3 los únicos dignos de protección porque carecían de tendencias psicóticas. No me insultes, tío. Varys me contó la pequeña broma que le hiciste a mi madre sobre todo el tema. La guerra por el coño de Cersei fue lo que le dijiste. Bueno, en cierto modo, obtuviste tal tío de guerra. De acuerdo, pasaste la mayor parte de la guerra como prisionero. Es curioso cómo las cosas que dices pueden volver a morderte las pelotas, dijo Jaime con su sobrino sonriendo antes de que se volviera serio. No puedo ayudarte, tío. Creaste tu propio infierno personal. No te sorprendas cuando los demonios que se arrastran te hagan la vida completamente miserable, dijo Naruto mientras Jaime asentía, ya que ese era el caso. Gracias, sobrino. Si bien no obtuve el perdón que deseaba, tomaré lo poco que me has dado, dijo Jaime con una pequeña sonrisa antes de alejarse. Hubiera preferido que Drogon se lo comiera después de que lo quemaran vivo por sus crímenes contra mi casa en el pasado, dijo fríamente Daenerys. Si eso fuera cierto, entonces todos, desde la casa Stark, la casa Baratheon, la casa Lannister, la casa Tyrell, la casa Martell, la casa Tully, la casa Greyjoy e incluso la casa Targaryen, tendrían que sufrir ese destino. Seven Kingdoms le ha hecho algo malo a otra persona. Estamos comenzando con una pizarra limpia y lo hemos sido durante los últimos años y no permitiré que viejos odios y rencores levanten sus feas cabezas para comenzar viejas disputas, dijo Naruto con firmeza a Daenerys. Asintiendo con la cabeza, aunque estaba claro que no estaba del todo de acuerdo. Aún así, por el bien de dejar este mundo en un lugar mejor, Daenerys dejaría que este rencor contra Jaime Lannister y la casa Lannister murieran en silencio. Epílogo. Años después, Naruto sonrió a sus hijos. Tan lleno de vida y felicidad. Sin embargo, nunca recibieron un trato especial de mimos. Se aseguró de que ninguno de sus hijos fuera malcriado. Independientemente de si sus hijos eran niños o niñas, él quería que fueran luchadores. Sobrevivientes. Ser inteligente, astuto, feroz, pero leal a su familia. Margaery y Sansa dudaron en abrazar esa idea con sus hijas que tuvieron con Naruto, pero cedieron cuando Naruto explicó que el mal no discriminaba en términos de género. Daenerys estuvo de acuerdo. Había visto cuán cruel era el mundo para ambos sexos y no quería que sus hijos carecieran de las habilidades necesarias para sobrevivir en él. Pensar lo contrario solo engendraría arrogancia. Arrogancia y estupidez. Sansa había sido la siguiente en estar de acuerdo, mientras que Margaery lo hizo poco después, cuando Naruto le contó algunas de las cosas que había visto, sino que él mismo había experimentado en esos. Daenerys hizo lo mismo, ya que les había dicho a las mujeres Tyrell cómo se entrenaba a los Inmaculados cuando estaban en Astapor. Cómo fueron castrados, cómo fueron golpeados, azotados, brutalizados hasta el punto de casi morir. Cómo se convirtieron en inmaculados verdaderos al matar a un bebé mientras la madre de dicho bebé tenía que mirar. Cómo 8000 bebés muertos habían sido en una palabra sacrificados para crear los 8000 inmaculados que habían luchado por ella en esos. La crueldad no era discriminación de género. Al final, Naruto tuvo hijos e hijas de las 3 esposas capaces de defenderse en el manejo de la espada, el tiro con arco, vivir de la tierra y, por supuesto, la política. El hecho de que Game of Thrones se haya convertido en uno de estabilidad y paz no significaba que sería para siempre. Naruto había instruido bien a sus hijos en esto y les dijo que el heredero de su trono como rey tendría el peso de los 7 reinos enteros sobre sus hombros. Sus vigilantes. Sus casas. Sus abanderados. Naruto se aseguró de que todos entendieran el ámbito de la política, incluso si no iban a tener que lidiar con métodos tan despiadados, si Dios quiere, en su vida. Crecen rápido. ¿No es así, su gracia? Preguntó Tyrion con una sonrisa mientras veía al hijo mayor del rey de Daenerys hablando con la hija de Tyrion, Joanna, después de que su difunta madre honrara su memoria. Eso es lo que hacen. Parece que fue ayer que ambos eran niños pequeños. Ahora míralos. Tan fuertes. Llenos de vida, dijo Naruto mientras veía a Joanna hablando con su prima lejana. Nunca le agradecí por darnos su bendición para casarnos con Shae. Después de todos estos años, nunca lo dije realmente. Ahora lo hago. Gracias por su bendición, su excelencia, dijo Tyrion con el cabello ralo y el rostro demacrado. Un poco más arrugado, y un pequeño toque de un color gris claro arrastrándose en su cabello. Su mente seguía tan aguda como siempre. No es un problema, tío. Tú y Shae estaban hechos el uno para el otro. Sé con certeza que ella te ama profundamente y que tú la amas.
Es posible que el abuelo no la haya aprobado al principio, pero ambos conocemos un poco de diversidad en el linaje de la casa hace maravillas para mantener a raya la locura, dijo Naruto con Tyrion sonriendo. Una de las principales razones por las que lo aprobó. Mi hijo Titos está ansioso por ser escudero de su hijo Reagar. Incluso ahora lo llaman la segunda venida del príncipe bardo con su amor por las canciones y escribir poesía, dijo Tyrion, quien fue sorprendido de ver en los años transcurridos desde que nació el joven que no abrazó la violencia. Oh, era bueno peleando. No hay duda. Pero Reagar prefirió los aspectos más filosóficos de la vida a los violentos que necesitaban una espada, una flecha o la lanza. No es que Tyrion lo culpara. Nada ayudó a que uno disfrutara de días o noches apacibles como un buen libro y un vino igualmente bueno. Tyrion incluso escribió su propio libro sobre sus propias experiencias de vida y su tiempo como mano del rey. Aún no estaba terminado, ya que todavía estaba muy activo como mano del rey, pero ¿por cuánto tiempo? La edad lo estaba alcanzando lentamente como lo había hecho con su propio padre, quien había fallecido justo después de que su nieto Tyros tuviera la edad suficiente para gobernar las tierras occidentales como guardián del oeste. Todavía se desconocía si el viejo Lannister tenía algún remordimiento al morir, pero si los hubo, Tywin no los confesó. Tampoco nadie realmente esperaba que los confesara en su lecho de muerte, ya que el hombre creía en todo lo que hacía, independientemente de las acciones en sí. Aún así, hubo muchos que dieron un suspiro de alivio al saber que el viejo león ya no estaba entre los vivos. Si bien su nieto no era tan despiadado como su abuelo, el joven aún mantenía un estricto control sobre su casa. En cuanto al norte, Robb Stark estaba viendo a su hijo mayor, Ned Stark, crecer hasta convertirse en un buen joven, como lo había sido el abuelo del niño. El segundo hijo que tuvieron fue una niña a la que llamaron Lyanna en honor a la tía de Robb, que era como ella en ser una niña salvaje. Ella era más esgrima, equitación, tiro con arco y ser un lobo salvaje que hizo que Talisa se preocupara por saber el final. En cuanto a Catelyn Tully Stark, había sufrido un derrame cerebral hace un año. El resultado final la había dejado muda y su brazo derecho paralizado. Su joven cabello rojo Tully se había blanqueado considerablemente poco después y se había debilitado con el tiempo. Después de conversar con Naruto y Jon sobre el deterioro de la salud de su madre, Robb sintió que finalmente era hora de que la mujer supiera la verdad sobre la paternidad de Jon. Naturalmente, la mujer se sorprendió al saber la verdad antes de darle a su hijo un ¿por qué no me lo dijiste antes? Mira, lo que hizo Robb. A pesar de la mirada inicial de protesta, Catelyn sabía que su decisión era la correcta ya que la conocían demasiado bien. Había buscado el perdón de Jon y estaba más que feliz de haberlo recibido de él. Él fue un buen hombre. La mujer Tully solo deseaba haberlo visto antes. Murió 2 años después mientras dormía. Pero en ese tiempo antes de su muerte, la ex dama de Winterfell había podido formar un vínculo con Jon. Al final, se propuso como misión compensar sus 2 décadas de fallarle al joven en el lapso de esos 2 años que la mujer sabía que le quedaban en la vida. En cuanto a Jon y Ygritte, tuvieron una niña y la llamaron Catelyn en honor a la mujer Tully para honrar aún más a la casa que lo crió. Su hijo se llamó Mance en honor al líder de la casa de la gente libre que residía en Rocadragón. En cuanto a Brienne de Tart, se había casado con Tormund Giansbane de todas las personas, y posiblemente fue la única vez que la mujer había estado realmente asustada. Ella era una luchadora. Un guerrero. Ella no era una dama remilgada, adecuada y delicada con un vestido. Entonces, cuando el hombre Windling usó sus propios intentos para llamar su atención, naturalmente la atravesó por un bucle. Ella no sabía cómo lidiar con eso. Todos los hombres en su vida siempre se habían burlado de la gran mujer por ser, bueno, brutal. Brienne de Beaut la llamaron y se burlaron de ella dado que no era lo que los hombres considerarían hermoso según sus estándares. Pero Tormund no la vio así. ¡No! Quería conocerla. Quería que siguiera siendo la mujer dura y fuerte que fue en la vida cuando crecía. No le gustaban todas las mujeres débiles que dejaban que los hombres hicieran cosas por ellas mientras ellos no hacían absolutamente nada. Para él, una mujer que puede lanzar un puñetazo y literalmente lanzar a un hombre a través de una pared era prácticamente una propuesta de matrimonio en sí misma. Cuando le preguntó sobre sus primeros años de vida, el hombre se enfureció por la forma en que los demás habían tratado a su mujer. Todavía podía recordar cómo su demanda de sus nombres para cazarlos y arrancarles los órganos había hecho que Brienne de alguna manera extraña le devolviera su afecto.
Al principio, sospechó que él fuera tan cariñoso, pero algo en la forma en que describió cómo mutiló a todos los torturadores de su infancia, especialmente los relacionados con esa fiesta, y se los presentó como una especie de regalo de bodas en el futuro. ¿Sido halagador? Está bien. Tal vez no halagador. Definitivamente psicótico, pero era bueno en cierto modo que alguien hiciera eso por ella. Alguien a quien no le importaba si prefería dar un puñetazo por encima del bordado. Que prefería las espadas a las muñecas. Armadura a vestidos. Era una mujer guerrera a la que le gustaba luchar. Ella era todo lo que Tormund Hiansbane quería en una mujer. El hecho de que Tormund admitiera abiertamente que quería tener bebés con ella que serían altos como gigantes y algún día dominarían el mundo fue en realidad lo más romántico que había escuchado en su vida. Y lentamente, muy despacio, ella se enamoró de él. Casado con él. Robb Stark incluso les dio el viejo Dreadfort, que una vez perteneció a la casa Bolton. Renombrado como Hiansdomain, los dos estaban manejando bien las cosas, y la gente en las tierras alrededor del castillo trabajaba duro para ellos. Eventualmente tuvieron 4 hijos. 3 hijos y una hija para llamarlos propios. Si bien sus hijos no eran gigantes que algún día dominarían el mundo, cada niño era fuerte y amaba una buena pelea cuando les convenía. Hicieron que ambos padres se sintieran muy orgullosos. En cuanto a Naruto, estaba contento con su vida. Los 7 reinos conocían la paz. Tenía una familia a la que llamar propia y amigos para compartir la vasta riqueza en su conjunto. Un nuevo amanecer había surgido. Había requerido un gran esfuerzo, dolor, sacrificio y sangre. Pero la paz se había logrado y no iba a desaparecer pronto. Aleta, N/A. ¿Sí? Actualicé. Sí, he terminado con este fic. Está completo. Fue un verdadero placer haber compartido este fanfic con ustedes. Cuídense mucho y hasta pronto, paz.